profesor Iván Fumado por una excelente conferencia. La verdad es que teníamos dudas de cómo iba a ser el enfoque, pero nos ha sorprendido de manera muy grata. Y también nos has hecho ver que a lo mejor incluso tenemos que plantearnos, Jorge, un ciclo completo dedicado a Cartago, ¿no? Porque da mucho de sí y hay teorías y enfoques muy diferentes, ¿no? Nos viene además estupendamente esta conferencia porque la próxima semana vamos a viajar un grupo de intelectuales y escritores, los 25 intelectuales y escritores españoles iberoamericanos, a Cartago, a Túnez concretamente. Vamos a estar en la Universidad de La Manúa, por supuesto vamos a ir a Cartago, y luego también iremos a Gran Sur, ¿no? Donde hay otros mitos que a lo mejor en otro momento también podemos analizar. A mí me ha sorprendido, digo, sobremanera tu conferencia. Se nota que conoces perfectamente el lugar, pero han quedado pues, muchos temas que a mí me gustaría perfilar. No vamos a tener hoy tiempo, pero algunos yo creo que sí es cuestión de incidir en ellos. No sé si tú quieres comentar algo, Jorge, porque tú has estado ahí también excavando. No sé si coincidisteis en las excavaciones o no. No, nosotros hemos tenido proyectos de investigación. Las excavaciones han sido en otro lugar, no propiamente en Cartago, pero sí ha sido estudio de fondos museísticos, archivos, etc. También ha habido algunos estudios arquitectónicos, pero la verdad es que hemos coincidido en muchos sitios del mundo, menos en Túnez. Una vez, sí. Con el Cervantes, Sí, en una invitación del Instituto Cervantes para celebrar los 15 años de inicio de actividad arqueológica española en Túnez, con diferentes directores de diferentes proyectos. Bueno, vamos a analizar algunos temas, si les parece bien. Por supuesto, cuando alguien quiere intervenir, alza la mano y le damos la palabra. Hablas de que Cartago posiblemente es la ciudad más antigua. No sé, ahí me queda un poquito la duda. Por favor, si no te importa, lo perfilas. Incluso en la propia diapositiva ponías que hay documentación científica desde el IV siglo antes de Cristo en adelante. ¿No hay documentación previa? ¿Sobre el hecho del urbanismo ortogonal, te refieres? ¿Sobre el hecho? ¿Sobre el urbanismo ortogonal? Sobre el urbanismo, porque aspectos históricos sí que has mencionado efectivamente que hay muchas menciones por parte de historiadores, sobre todo griegos y romanos, ¿no? Pero no hay elementos científicos, arquitectónicos en los que basarse para hablar de la Cartago fenicia desde su fundación en el 800 y pico hasta el IV siglo, donde ya sí que dices que hay diferencias. Sí que hay. Quizá ahí no me he expresado correctamente. Digamos que ahora mismo los restos más antiguos arqueológicos procedentes de... Bueno, también se han encontrado antigüedades en Cartago. En la Cartago fenicia también había antigüedades del segundo milenio antes de Cristo. Había una copita... Interesante. ¿Dónde está? Pues lamentablemente no apareció contextualizada. No apareció contextualizada, pero... Bueno, pues probablemente eso ha sucedido. Pero digo que ¿dónde está la pieza? Pues la verdad es que no sé si está expuesta esa pieza o pertenece a una colección privada, porque sé que tuvo un origen que no apareció en una excavación regular. Entonces, la verdad es que no sé muy bien dónde está esa pieza. Pero sí que hay ejemplos ya conocidos de que en la antigüedad a veces pues, también había gente que tenía antigüedades. Con lo cual, bueno, eso está claramente, digamos, descontextualizado de la realidad inicial de la ciudad. Los restos arqueológicos por carbono 14 más antiguos actualmente corresponden a finales del siglo IX a.C., pero no son restos arquitectónicos, ¿vale? Los primeros restos arquitectónicos in situ encontrados se corresponden a mitad del siglo VIII. Y esos restos ya tienen son restos minúsculos, vamos a decir, o de muy poca entidad, pero ya están dibujando unas figuras que en las fases siguientes van a seguir corroborando la figura inicial y por lo tanto, cuando tenemos un panorama un poquito más claro, pues que ya somos en esos siglos V, IV, III, lo que estamos viendo en esos siglos es la continuidad de lo que ya parecía iniciarse en el siglo VIII. Es decir, que sí que hay registro arqueológico de ese urbanismo ortogonal a partir del mediados del siglo VIII a.C.
También efectivamente nos encontramos con un yacimiento arqueológico que por un lado está mal descubierto o mal, no sé exactamente la palabra que decías, vaciado, ¿no? En su momento. Ha sufrido, pero nos encontramos con una zona concreta de ese yacimiento arqueológico, que es la colina de Birsa, que está aún por excavar, ¿correcto? Sí, claro, porque por un lado es verdad que ha sufrido mucho y ha tenido enormes remociones de tierra relativamente incontroladas. Pero sobre todo la zona romana de abajo, ¿no? Sí, por otro lado, quedan muchos lugares en donde sí que se podrían realizar nuevas excavaciones. Claro, esto es una moneda de dos caras o un arma de doble filo, porque viendo las dificultades de conservación que tienen los restos que ya han salido a la luz, pues claro, de hecho esto no es que no pase en Cartago, es que no pasa prácticamente en ningún sitio. Hacer excavaciones en extensión para extraer grandes monumentos o grandes superficies, pues es un poco, a día de hoy ya sabemos que es irresponsable, porque estás asegurando su destrucción al cabo de unas cuantas décadas. Dentro de 50 años es muy difícil que muchos de los restos excavados y expuestos puedan sobrevivir. La conservación es enormemente costosa y esto pues en Túnez también lo saben, y entonces las excavaciones modernas pues intentan encontrar el punto de equilibrio entre la menor cantidad de tierra posible que haya que retirar para obtener la mayor cantidad de información. Es una perspectiva, digamos, contraria a la de la antigüedad, que consistía en vaciar grandes extensiones mediante excavaciones en mine, que decían los franceses, evacuaciones en carretilla, para luego tamizar esa tierra en busca de fragmentos de escultura, en busca de inscripciones, en busca de objetos musealizables. Y lo que no, pues fueron. Ahí, desde luego tienes toda la razón, porque ahora mismo el poder acceder a esos restos arqueológicos es tan fácil y vulnerarlos es tan sencillo que efectivamente no hay ni un control, no hay ni siquiera personal, ¿no?, que te lo impida, ¿no? Casi están más preocupados, ¿no?, en que cumplas el horario de salida del recinto que en preservar el mismo yacimiento arqueológico. Y quizás el mayor problema viene si te acercas a la zona del Palacio del Presidente. Si te acercas ahí y haces fotos, ahí ya sí que es más peligroso, pero que puedas acceder a restos púnicos es muy sencillo, y la verdad es que están vulnerados, ¿no?, con inscripciones y supongo también con extracciones ilegales, ¿no? Hay partes que lamentablemente están vandalizadas. También hay que tener en cuenta que después de la Revolución se produjo un vacío de poder muy importante. Entonces, claro, desde el punto de vista, vamos a decirlo así, de turista occidental, pues los regímenes anteriores habían mantenido un relativo orden dentro de una escasez de medios. En el momento en que el orden establecido cae y la gente campa por sus anchas, pues la urbanización ilegal en zonas que anteriormente estaban protegidas porque están dentro del espacio definido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ha explotado en 2011, 12, 13, 14, y el gobierno actual, pues claro, ha emprendido algunos procedimientos que han terminado con el derribo de algunas casas, pero claro, es también un drama, ¿no? El hecho de que pasan los años, porque la justicia ha sido lenta aquí, imaginémonos en otros sitios, pasan los años y llega la decisión judicial de que hay que derribar esa casa, y luego, por supuesto, no van a derribar la casa del subsecretario general, ¿no? Van a derribar la que es fácil de derribar. Entonces, claro, es todo muy complejo. Uno aquí puede decir, claro, pues que las derriben, pero luego algunas han sido derribadas y muchas otras pues no, porque... Hay que recordar que efectivamente el régimen de Ben Ali tomó como propio, no Cartago, sino Cartago y Side Bou Said, que son una población cercana muy turística, y prácticamente usurparon, se quedaron con todas esas propiedades. Cuando Ben Ali es derrocado, esas propiedades pasan al Estado, pero como tú me bien dices, se canalizan hacia otros núcleos de poder. Y en todo caso, exministros y personas que tuvieron una gran influencia en la etapa de Ben Ali siguen estando en el poder todavía.
Otra cuestión fundamental, si me permites, es que no has hecho prácticamente ninguna mención a una ciudad fenicia, también procedente de Tiro, que está muy cercana, que es Útica. ¿Qué relación tenía Útica con Cartago? Desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista simplemente a nivel visual, el yacimiento de Útica es mucho más impresionante que el de Cartago y no está prácticamente excavado nada más que en un 10 o un 15%, ¿me equivoco? No, no te equivocas, creo que conoces bien toda esta geografía y la verdad es que Útica también es un buen argumento para una o más conferencias, ¿no? Porque tiene una historia también muy particular, arqueológicamente un poco diferente a la de Cartago, porque no tiene ese municipio que hemos visto al inicio. Está en el campo, está a mitad del campo. Está en mitad del campo. Y eso bueno, pues tiene también su pro y su contra. La relación entre Útica y Cartago es un buen tema de tesis doctoral. Entonces yo animo, si alguno de los presentes se quiere poner manos a la obra. Se sabe relativamente poco, o mejor dicho, no se ha hecho el trabajo que tendría que hacer esta tesis doctoral de reunir todos los fragmentos diferentes de lo que se sabe sobre esa relación para ver qué lógica se puede sacar. Así que conocemos la participación en uno de estos mitos fundacionales, porque bueno, Útica es una de las pocas ciudades fenicio-púnicas que aparte de Cartago también tiene por lo menos un mito fundacional y que es anterior a Cartago. Y entonces cuando Útica está ubicada en la desembocadura del principal río de la región, ¿no? Como si fuese pues, nuestro Guadalquivir o nuestro Ebro. Y entonces Cartago se ubica entre la desembocadura de ese río y la desembocadura del segundo río más importante de la región, de manera que puede controlar por igual las dos desembocaduras. Con lo cual ahí se esconde probablemente una lógica, si no de sustitución, por lo menos de control de la función geoestratégica que estaría haciendo Útica. Pero en el mito no vemos nada de eso, sino que vemos una comitiva de bienvenida de parte de los uticenses que acuden a Cartago a render presidencia a la reina, incluso antes la ofrecieron que se pudiese quedar en Útica en vez de juntar Cartago. No, te preguntaba eso porque efectivamente, ibas paseando por Útica, igual que por Cartago, y te encuentras piezas que los turistas están esquilmando, eso es una realidad. Por eso tienes toda razón, a lo mejor es preferible que quede eso tapado hasta que haya medios para poderlos extraer y preservar, ¿no? Pero se está comerciando, sabéis que eso se está produciendo, ¿no? Es decir, los propios conservadores te venden monedas falsas o reales y restos y si quieres acceder a ellos. Es una pena, pero eso es una realidad, ¿no? Hay muchos más aspectos que yo creo que merecería la pena pues que pudiésemos resaltarlos. La cuestión del mito, ¿no? Si existió o no, bueno, eso casi es un ideal romántico para algunos, por literatos, porque no somos científicos, pero me gusta mucho cómo lo has enfocado tú, ¿no? Sí que es factible que ese mito hubiese sido realidad histórica, aunque pues a lo mejor faltan elementos, que eso es lo que me dejó preocupado cuando Jorge ya pues desterró la posibilidad de que hubiese existido directamente. ¿Tú crees que existe esa posibilidad de que existiese ese personaje histórico? Yo creo que no. Voy a darle la vuelta a tu pregunta y diría que no hay evidencias suficientes como para poder descartarlo. Dándole la vuelta a tu pregunta. Y yo lo que creo es que un poco es la idea que está detrás de esta conferencia, un poco sui generis, es que los mitos, tanto los antiguos como los modernos, que existen de las dos categorías, para un historiador o para un arqueólogo lo que son herramientas para conocer el universo cultural de los fabricantes de ese mito y de los oyentes de ese mito. Para eso sirve estudiar el mito. El detalle de cuánta verdad, cuánta mentira, si esto es mentira o si no lo es, para mí personalmente pierde interés, porque mi interés es conocer a quienes relataban ese mito y a quienes escuchaban ese mito.
Entonces, puestos a decir ¿cuánto hay de realidad? Pues vamos a decir que nada. Mentira. ¿Qué pruebas tenemos de que sea realidad? Pues ninguna. Pero ¿qué pruebas tenemos de que no sea verdad? Pues tampoco tenemos ninguna. Y entra perfectamente dentro de la posibilidad de que existiese, si no una historia así, parecida al menos en sus inicios. Hay otra cosa que a mí me llamó la atención y es que ni siquiera los propios tunecinos se han ocupado de su historia. La bibliografía que nos has presentado prácticamente, la inmensa mayoría, es europea, francesa, alemana, inglesa, pero hay muy pocos estudios, ¿no?, de especialistas tunecinos. ¿A qué lo achacas? Bueno, esto no estoy de acuerdo con esta visión, que en parte es culpa mía, y que es debido a que uno hace una selección, digamos, coge la crème de la crème para hablar de lo más relevante. Entonces, en esa crème de la crème de lo más relevante, pues actualmente no existen, esto sí que creo que se puede decir, no existen compendios generales de la historia de Cartago que entren dentro de lo mejor que se ha producido, ¿vale? Pero sí que existen autores que se han dedicado a ello. Tengo que decir que en los últimos 20 o 30 años se han producido publicaciones de calidad, pero que se refieren a aspectos muy específicos del ámbito de especialidad de cada uno de los investigadores. Por ejemplo, de epigrafía, hay gente que conoce muy bien la epigrafía latina local, hay especialistas de epigrafía fenicia tunecinos, porque se han ido a formar al extranjero sin ningún problema y combinan el conocimiento del patrimonio local con su máster y sus cursos de especialización en Tübingen, en Berkeley, donde haga falta, en Francia sobre todo. Hay muchos especialistas en cerámica y entonces hoy sí que puedes encontrar en Túnez especialistas que conocen bien sus ámbitos de trabajo. Eso sí lo puedes encontrar. Lo que falta todavía, porque tiene una dificultad quizá añadida, es ser capaz de informarse de todos estos ámbitos y de obtener un discurso coherente, sintético, que no se deje nada fuera. O sea, eso es también un trabajo que es muy complejo. Y los intentos, había un intento en 2016, a lo mejor se llama Historia de Cartago porque somos poco originales los que nos dedicamos a esto, y que hasta se ha llevado un premio en Francia, pero yo personalmente creo que es más un premio diplomático que un premio que corresponda con la realidad, porque en fin, no me parece que sea un volumen que tenga la calidad superior a los que hemos... ¿De qué trata el tema? El tema es la historia de Cartago. La historia de Cartago. Sí, sí, desde la... Yo lo que me he encontrado es publicaciones, algunas, bueno, bastantes, que hablan del Cartago y del pasado y presencia romana en Túnez y en Cartago, pero pocos de la etapa fenicia. A lo mejor me ayudas y me facilitas alguna cosilla por ahí. Divulgativa, ya sabes, yo no soy un especialista. Perdón por acaparar la palabra. ¿Quieres matizar algo, Jorge? No, yo solamente quería decir al hilo de lo último que estaba diciendo Iván, y es que también para romper una lanza a favor de los investigadores tunecinos, hay que decir que son muy activos en el campo de la arqueología, ya sea llevando sus propias excavaciones y proyectos de investigación nacionales o en colaboración con universidades internacionales. Ha habido grupos de españoles que participan y han participado con profesionales tunecinos. Por lo tanto, esa labor también hay que tenerla en consideración y más allá de Cartago, sino en todo el territorio. Y que a veces también es difícil acceder a algunas de las publicaciones que producen, ¿no? Porque fácilmente pues, pueden no llegarnos a Occidente. Es cierto que las escriben en francés, ¿no? La mayor parte de las veces, pero algunas, en otras ocasiones pues, están escritos en su idioma, que la mayoría de nosotros pues no podemos leerlas. Y que también te tienes que dirigir a sus propias bibliotecas para encontrarlos, porque no tienen una difusión más allá de Túnez o quizá en alguna biblioteca especializada de Francia. Pero claro, que no tengan visibilidad o la misma visibilidad no significa que no exista. Sí. Desde luego, yo lo que he intentado reflejar es que es difícil encontrar
referencias bibliográficas en las librerías, no en los centros especializados, que nos permitan ver esos trabajos a los que estamos dando la feria. ¿Alguno de ustedes quiere participar? Adelante, Gaspar. Muy bien, Basilio. Gracias, profesor, por este regalo al Ateneo. Seguimos en el Mediterráneo, Hasta Manuel Serrat. Me ha gustado mucho la última cita del dramaturgo alemán, que he sido todo, Bertolt Brecht, esas guerras. Claro, se refería a las guerras púnicas. Y también, sobre todo, el comienzo de su exposición, cómo ha sabido hermanar Valencia con aquello. Son iguales. Allí hay más valencianos que en Valencia casi. Si se puede decir, bueno, por no hablar de cicatrices de la historia, que son muchas. Bien, entonces, ¿qué sucede? A mí me ha llamado la atención, cuando se estudia el mundo clásico, las citas que se hecho de Tito Livio. Tito Livio, de pequeño, cuando traducíamos del latín eso, me ponía Delenda est Cartago. ¿Te acuerdas de eso? Y claro, Delenda nada. Y aquella que cuenta que cuando Scipión vino aquí, que estaban encarronados, pobre, pero claro, las batallitas de aquí fueron tremendas, ¿no? Y luego se le presenta allí con un montón de elefantes. Hay una pasada ahí en ese grabado de elefantes, ¿no? No creo que fueran tantísimos. Pero sí, bueno, pero a la cuestión. Delenda es Cartago. Pero allí, en Cartago, que echó sal y tal, eso lo cuenta Tito Livio. Aquí hay un anfiteatro, hay monumentos, hay templos, hay basílicas, hay de todo. O sea que la historia que nos cuentan a veces, pues, como pasa hoy, se manipula todo. Las fake news, son fake news todo. Gracias por tu exposición, Iván, y tienes que volver, porque hay más madera, hay más cosas que decir. Sí, le vamos a invitar en otra ocasión, si sus quehaceres se lo permiten, porque yo creo que efectivamente que todavía hay mucho, ¿no?, que hablar sobre Cartago, y lo de Útica, te tomo la palabra, yo creo que eso sería interesante. A Salambó, está mal ahí, bueno, son tebeos. Bueno, es que ahora se hacen tebeos hasta con el Quijote, se hace tebeo con Alejandro Dumas, con los mosqueperros. Estamos en el mundo de Harry Potter, un coñazo, cómo está la cultura. Pero Flaubert, cuando escribe la novela esa, es capaz de ir allí y fijarse en los númidas y las tribus aquellas. Y hay que decirlo, la novela Salambó es casi una novela erótica. Cuando la lean, sí que... Y sin casa. Pero una pregunta concreta, Gaspar, una pregunta concreta. Quería hacer un comentario con esta historia de la sal, porque hay un artículo de un profesor americano que se llama Con una pizca de sal, que esto en inglés pues es una frase hecha, ¿no? Y que toma este tema del sembrado, que bueno, esto forma parte de la cultura popular, o bien de la mitología popular sobre esa antigüedad. Este profesor se ha puesto a buscar esta referencia de la sal y se ha dado cuenta de que no pertenece a las fuentes clásicas. Alguien en el siglo XIX en algún momento dice que lo dijo Tito Livio, pero no es verdad, Tito Livio no lo dice. Nadie, no existe en las fuentes clásicas este episodio del sembrado de la sal, que es un episodio que pertenece a la mitología antigua. O sea, en la antigüedad existía este hecho de sembrar con sal el terreno del enemigo, pero no sé si alguna vez lo llegarían a hacer, pero sí que existía como idea, y se encuentra en fuentes orientales cuneiformes, igual que la... No sé, o sea, que ha habido una manipulación de un mito antiguo, pero todo clásico, eso, muchos profesores en el 19. nos lo hemos... Eso también ha podido haber sido un error, pero como es tan coherente, como es una historia tan coherente, muchos profesores del siglo XX, y yo hasta que me encuentro con este artículo, nos lo hemos creído, porque claro, si encuentras una buena publicación que dice Tito Livio dice esto, pues bueno, a veces te lo... No hay estudios o excavaciones estratográficas que puedan... porque en algún sitio sí que leí
que había una concentración de sal. También es cierto que la costa llegaba hasta ahí, que puede ser efectivamente restos pozos de sal del mar, pero no hay ningún estudio al respecto que a ti te conste. Estudios arqueológicos sobre eso yo no conozco ninguno, pero en este artículo está muy bien porque es que llega a encontrar la primera referencia moderna de este mito, y a partir de ahí es cuando se multiplican otros profesores que citan a este primer profesor que puso el gazapo, y a partir de ahí pues se ha extendido por esa Pero lo cierto verisimilitud. Es como la inteligencia artificial, en este caso es una IA involuntaria. Me ha encantado eso, por cierto, que haces articulado ahí la validez de la inteligencia artificial que está efectivamente produciendo, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Un daño considerable. No, lo que te preguntaba, o lo que te planteo, efectivamente estamos hablando de una zona en la que están las residencias más sublimes, incluido el Palacio Presidencial. Pero también es cierto que hay muchas tierras hierbas, y sobre todo las que rodean a los antiguos puertos púnicos, ¿no? Y eso yo lo achaqué, a lo mejor influido por esto, a que efectivamente es una tierra que no podría crecer ningún tipo de vegetación exuberante, ¿no? Hay dos cosas. Una, ya prácticamente no queda nada porque la explosión urbanística es realmente impresionante. Queda un poquito todavía, ¿no? Cerca de los puertos. Y dos, esa zona ha sido colmatada. Cuando ves las primeras cartografías del siglo XIX, esa zona, el mar entra mucho más. Claro, claro. Entonces es, digamos, como una albufera Claro. que está reduciendo su tamaño y que la tierra está ganando terreno y el mar se está reduciendo. Entonces, ese terreno que ahora está en la costa, hace 100 años era mar, Claro. y por lo tanto tiene una calidad distinta de la tierra histórica. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere preguntar? Próxima vez Cartagena. Todavía Cartago tiene mucho que darle, sí. ¿Quieres decir algo más tú? ¿Quieres comentarnos algo más? No, yo lo que te digo públicamente a los dos es que a mí me encantaría que en el próximo, este es el 7º encuentro tunecino español de intelectuales y escritores. Yo voy a intentar llevaros como sea, ¿no? Porque me parece que podríais hacer aportaciones muy interesantes, ¿no? Por un lado estamos los locos de la República de las Letras y por otro estáis los científicos, y yo creo que sería bueno que intercambiásemos puntos de vista, ¿no? Gracias por la magnífica conferencia. Espero que mantengamos el contacto y que, como dice Gaspar, vuelvas, ¿eh? Sería un placer. Esta es una institución señera, pero con recursos y con posibilidades limitadas, ¿no? Pero te vamos a recibir con mucho cariño, con mucha atención, ¿no? Solo cuenta con ello. Jorge, nos has diseñado un magnífico ciclo. Espero que puedas repetirlo, que para principios del 2025 podamos volver otra vez a encontrarnos con propuestas, yo creo, tan interesantes como las que hemos tenido en este segundo ciclo. No sé, ciérralo tú, y a ustedes muchísimas gracias. Hemos tenido una audiencia que ha ido variando, cada día hemos tenido un público distinto. Eso quiere decir que han seleccionado los temas. Espero que haya sido tan interesante y tan grato como para nosotros, y les agradecemos que hayan justificado la presencia de los invitados y el trabajo de la sección africanista, porque sin ustedes nada de esto tendría sentido. Cierra el ciclo y emplázanos. Bueno, pues 2 segundos, que además yo creo que ya tenemos prisa. Simplemente agradecer, bueno, hoy en particular a nuestro excepcional conferenciante por su magnífica charla, como siempre muy ilustrativa, interesante, y que sabe darle muy bien una vuelta de tuerca a todas las ideas que tiene en la cabeza. Agradecer al Ateneo, pero también especialmente a ti, Basilio, la recepción de, bueno, pues de nuestras propuestas, y desde luego por abrirnos las puertas del Ateneo, que yo creo que en este segundo ciclo pues se ha confirmado el interés que pueden suscitar estos temas de arqueología. Ya surgirán más en el futuro, y desde luego también bueno, pues al público presente que venga aquí, que dé sentido a la celebración de estos ciclos, también que acoja también y que envuelva a los conferenciantes que vienen, que siempre da gusto ver que las sillas se llenan, un poco al contrario de lo que sucede ya en la universidad, por desgracia. Así que repetiremos las experiencias, y muchísimas gracias.
Nos esperamos el miércoles 6 de noviembre con una propuesta que, bueno, es diferente pero complementaria. Etnografía pictorialista, José Ortiz Echagüe en el norte de África. La conferencia correrá a cargo de un descendiente, un nieto, Javier Ortiz Echagüe Trujillano. Les esperamos. Muchas gracias.